Cuando se trata de arqueología, nunca se sabe lo que se va a encontrar en la tierra hasta que se excava. Desde unas huellas desconocidas hasta un mapa que conducía a la Tierra Santa. Con eso en mente, he aquí los 15 mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Número 15. La ciudad perdida de Tenea. Dada esa gran introducción, probablemente pensaría que empezaría esta lista con algo grande y bullicioso. Quizá añadiría un poco de fatalidad inminente. Algo como que lo que los ateos acaban de descubrir en Arabia Saudí aterroriza al mundo entero. ¿Qué le ha parecido? ¿Fue bueno para usted? ¿Fue bueno para mí? ¿Le hizo preguntarse de qué estoy hablando? Yo me pregunto lo mismo todo el tiempo. Lamentablemente, no voy a empezar en Arabia Saudita. En realidad voy a Grecia. Verá, algo que ocurría a menudo en el mundo antiguo era que las ciudades eran importantes por una razón u otra. A menudo eran consumidas por la propia naturaleza, porque la madre naturaleza no siempre juega limpio. Una razón por la que se pierden ciudades antiguas es cuando son abandonadas y la naturaleza las cubre. En Grecia, esto le sucedió a la ciudad perdida de Tenea. Esta ciudad era conocida por los griegos modernos, pero fue descubierta en 2019. Estaba enterrada bajo campos. Según el mito, fue fundada por los troyanos alrededor del año 1100 a.C. y construida por prisioneros de guerra. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Fue importante en la región y albergó a figuras griegas, pero desapareció sin explicación. Los habitantes huyeron a otras zonas debido a la disminución de su riqueza. Algunos edificios en las colinas cercanas aún se pueden encontrar, revelando secretos de la ciudad. Número 14. Huellas prehistóricas. Ahora cambiaremos de tema y pasaremos a hablar de algo realmente fascinante. Se trata de las huellas de pisadas. Sí, ya sé que las huellas no suenan fascinantes a primera vista, pero tendrán que seguirme la corriente en esto. En África, allá por 2020, en Tanzania, se descubrió un gran grupo de huellas fosilizadas. Y eso es importante porque estas huellas tenían miles de años, lo que significa que tuvieron que sobrevivir a un montón de cosas, entre ellas, las duras condiciones de África para sobrevivir. Y lo consiguieron. Con más de 400 huellas, es el mayor yacimiento de huellas fósiles humanas jamás descubierto en África. Los investigadores dataron las huellas hace entre 19.005 y 760 años. Todo un abanico. Sin embargo, los investigadores admiten que rara vez se encuentran huellas humanas fosilizadas. En lugar de eso, se encuentran herramientas, cerámica antigua y huesos. Aunque no se sabe con certeza a dónde iban, los científicos creen que este grupo, principalmente mujeres, viajaba con hombres. ¿Cómo sobrevivieron estas huellas durante tanto tiempo? La respuesta está en el terreno que pisaron. Lo hicieron sobre ceniza húmeda mezclada con lodo volcánico, que se endureció como hormigón, asegurando su supervivencia. Aunque no es un descubrimiento emocionante, cualquier pista sobre el pasado es importante desde la perspectiva arqueológica. Número 13. El mapa de Madaba. ¿A quién no le gusta un buen mapa? A todos nos encanta tener un mapa a mano, ya sea para encontrar nuestro camino o para descubrir lugares interesantes. En este caso, nos referimos a un mapa muy especial que se encontraba en la iglesia bizantina de San Jorge, en Madaba, Jordania. El mapa de Madaba era una verdadera obra maestra, ya que estaba hecho en forma de mosaico y se encontraba en el suelo de la iglesia. No solo representaba Tierra Santa, sino que también incluía la ciudad de Jerusalén. Sin duda, este mapa tenía una función muy importante, ya que servía para orientar a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Es fascinante pensar en la utilidad y el valor histórico de este increíble mapa. Todas las unidades del paisaje están meticulosamente etiquetadas con explicaciones en griego, que en esa época era una lengua universal gracias al legado de Alejandro Magno. Sin embargo, a lo largo de la historia, desafortunadamente, algunas piezas de este precioso mosaico se perdieron o incluso fueron destruidas, en ocasiones debido a desastres como 2 incendios. El redescubrimiento de este mapa de Madaba no ocurrió hasta la década de 1880, y aún así, no se le dedicó una investigación exhaustiva hasta más de 10 años después. Dada la increíble atención al detalle que se puso en su creación, sin duda habría sido un auténtico espectáculo visual cuando estuvo completo.
Es verdaderamente lamentable que nunca podamos contemplarlo en todo su esplendor. Número 12. Los pergaminos carbonizados de Herculano. Cuando digo Monte Vesubio, probablemente pensará en la legendaria erupción que provocó y en cómo sepultó la ciudad de Pompeya tan profundamente que no se descubriría hasta mucho, mucho tiempo después. Pero lo que mucha gente tiende a olvidar, o simplemente no se le enseña, es que ese día quedaron sepultadas dos ciudades, siendo la segunda Herculano. Ahora, afortunadamente, también sería redescubierta. Y una de las cosas que se encontró dentro de esa ciudad enterrada fue la Villa de los Papiros. ¿Qué era eso? Bueno, era una antigua biblioteca que tenía más de 1800 pergaminos en su interior. El giro es que debido al intenso calor al que estaba sometida la ciudad a causa de esa erupción volcánica, los pergaminos se carbonizaron, lo cual es malo, pero también los conservó para que pudieran encontrarse en el siglo XVIII. Pequeñas diferencias entre eso, y gracias al fenómeno, que se llama refracción, podemos verlos desde su descubrimiento hace más de 250 años. Los eruditos han intentado desenrollar y traducir los frágiles pergaminos, muchos de los cuales contienen textos griegos sobre filosofía epicúrea, en particular algunos escritos por el filósofo Filodemo. Aunque es difícil examinar todos los pergaminos debido a su estado, se están desarrollando nuevas técnicas que ayuden a abrir el camino a falsas traducciones, y uno solo puede imaginarse todo lo que hay escrito en estos pergaminos. Esperemos que algún día tengamos la respuesta a todas nuestras preguntas. Número 11. El Palacio de Cnosos. En la época moderna, se han redescubierto numerosas civilizaciones que han validado, en cierta medida, la autenticidad de ciertos relatos mitológicos. Un ejemplo de ello es el Palacio de Gnosis en Creta, ubicado en lo que hoy conocemos como Grecia. La importancia de este lugar radica en que, al ser descubierto, demostró la existencia de la civilización minoica. Es fascinante cómo estos hallazgos arqueológicos nos permiten reconstruir y comprender aún más el pasado de la humanidad. Los minoicos, una antigua civilización del Egeo, ocupan un lugar destacado en la mitología griega debido a su conexión con el legendario laberinto del Minotauro y su rey, Minos. La tarea de desenterrar y comprender completamente esta civilización tomó tiempo y esfuerzo. En 1903, finalmente se excavó por completo el palacio, lo que dio inicio a investigaciones adicionales en otras áreas para ampliar nuestro conocimiento sobre esta fascinante civilización. Sorprendentemente, se descubrió que debajo de un palacio se encontraba otro palacio que pertenecía a una época anterior. Estos descubrimientos solo fueron posibles gracias a aquellos que siguieron las pistas dejadas por la historia y se dedicaron a desenterrar la verdad oculta. Es admirable que algunas personas en aquel entonces no tuvieran miedo de sumergirse por completo en este arduo trabajo y llevarlo a cabo con determinación. Número 10. El Serapeum de Alejandría. Los templos desempeñaban un papel sumamente importante en el mundo antiguo. Sin importar a qué civilización te refieras, siempre encontrarás templos dedicados a los dioses. Estos templos eran tan imponentes y majestuosos como los propios dioses que eran adorados en ellos. Un ejemplo destacado de esto es el Serapeum de Alejandría. Este magnífico templo es un claro ejemplo de un lugar que trasciende dos mundos, ya que, como muchos de ustedes seguramente saben, Alejandría se encuentra en Egipto, pero el templo en sí tiene sus raíces en la cultura griega. Eso se debe a que estaba ubicado en el barrio griego de la ciudad. El Serapeum, un antiguo templo, era un destino muy popular tanto para peregrinos como para turistas de todo el mundo. Era ampliamente conocido por sus increíbles poderes curativos, lo cual atraía a personas de todas partes en busca de alivio para sus dolencias. Además, el templo era famoso por sus rituales relacionados con la fertilidad, lo que llevaba a muchas parejas a acudir allí para orar y pedir por la bendición de tener hijos. Estos ejemplos demuestran claramente la enorme influencia y el poder de los templos en esa época. Para muchos, representaban la esperanza de obtener lo que deseaban y al mismo tiempo garantizarse una vida mejor. Número 9. Sutton Hoo. Ahora bien, seguramente todos ustedes habrán oído hablar de ciertas culturas que practican un ritual conocido como entierro en el mar, en el cual el cuerpo del difunto es depositado en las profundidades del océano o colocado en una embarcación que luego se deja partir hacia la inmensidad marina
confiando en que los dioses lo guíen. Sin embargo, quiero contarles sobre un descubrimiento muy interesante que tuvo lugar en 1939, cuando Basil Brown, un arqueólogo, estaba realizando excavaciones de rutina y se encontró con un barco funerario completo, repleto de valiosos tesoros en su interior. Imaginen qué hallazgo tan afortunado. Este barco se conoce como Sutton Hoo, y desde el momento en que fue descubierto, ha despertado la curiosidad y el interés de la gente, que se pregunta qué significado tiene y qué se está presenciando realmente aquí. Era evidente que alguien importante se había perdido en el interior de ese barco, y sin embargo, no estaba claro quién. Lamentablemente, el cuerpo ya había desaparecido cuando se redescubrió la nave. Sin embargo, a medida que se examinaban más pruebas y se investigaban los hallazgos, surgieron fascinantes teorías sobre la identidad de la persona que podría haber sido. Se especula que podría haber sido la cámara funeraria de un rey, un gobernante poderoso y respetado por su pueblo, o incluso un miembro igualmente elevado de la sociedad que dejó un impacto duradero en la historia. Número 8. La tumba del rey Tut. Hay muy pocos yacimientos arqueológicos que sean tan importantes como la tumba del rey Tut, porque la tumba inició casi por sí sola un frenesí por la historia y la arqueología egipcias. La tumba del rey Tutankamón fue descubierta en 1922 por excavadores dirigidos por Howard Carter, y una vez que la descubrieron, el mundo entero quiso saber más. Solo la atención de los medios de comunicación la convirtió en uno de los yacimientos arqueológicos más publicitados de la historia, y eso llevaría a que ocurrieran un montón de cosas, entre las que se incluían la mención de la maldición del rey Tut, pilares brillantes y estatuas asociadas a la tumba de un gobernador. Para que quede claro, sí, algunas de las personas que encontraron la tumba murieron poco después debido a otras curiosas circunstancias, pero más tarde, el propio equipo admitió que se habían inventado toda la maldición para ahuyentar a cualquier saqueador de tumbas que hubiera intentado robar tesoros de la tumba. La otra ironía de esta tumba es que, a pesar de su hallazgo, hay un montón de misterios sobre el rey Tut, su reinado, su historia, su muerte y mucho más que siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué nunca fue enterrado adecuadamente si era un faraón tan querido? También existen algunos misterios sobre quiénes fueron realmente sus padres y si mantuvieron o no una relación prohibida. Sea como fuere, esta tumba es una pieza vital de la historia arqueológica y será atesorada durante muchos años. Número 7. Las ruinas de Mohenjo-Daro. Las ruinas arqueológicas de Mohenjo-Daro son el asentamiento urbano mejor conservado del sur de Asia, que data de principios del tercer milenio antes de Cristo. Este antiguo asentamiento ha capturado la atención de numerosos expertos y entusiastas de la arqueología debido a su imponente estado de conservación. Su existencia misma es testimonio de la rica historia y la ingeniería avanzada de la civilización que habitó esta región hace miles de años. Además de su increíble preservación, Mohenjo-Daro también se destaca por su notable influencia en otras partes de la sociedad de la época. Formaba parte de la civilización del Indo, que fue una de las 3 mejores civilizaciones de ese periodo de tiempo, en este caso, del 2500 al 1500 a.C. Una cosa que lo separaba de otros asentamientos era la planificación distintiva de sus diversos elementos y edificios. Podía encontrar baños y zonas sacerdotales, un sistema de drenaje y mucho más. Además, su arquitectura reflejaba una gran habilidad técnica y creatividad, ya que todos los edificios estaban construidos enteramente de ladrillos sin coser, lo cual era una proeza impresionante para la época. Hoy en día, el yacimiento es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y su importancia histórica sigue fascinando a muchos investigadores y visitantes que desean descubrir todos los secretos que alberga en su interior. Número 6. La Iglesia Lalibela de Etiopía. En lo alto de las majestuosas montañas del norte de Etiopía, se encuentra el sagrado sitio de Lalibela, el cual representa un importante lugar de peregrinación para la Iglesia Ortodoxa etíope. Las peregrinaciones, práctica común en muchas religiones, adquieren una relevancia especial en este caso, ya que Lalibela alberga 11 impresionantes iglesias medievales que fueron construidas directamente en las paredes rocosas de la región. Es asombroso descubrir que estas majestuosas estructuras fueron meticulosamente talladas en roca volcánica,
lo que las hace aún más impresionantes y fascinantes desde cualquier punto de vista. Una de las razones por las que estas iglesias son tan fascinantes no es solo por cómo están construidas, sino también por la dificultad que conlleva establecer su fecha exacta de origen. Aunque se creía que tenían una fecha de origen específica, nuevas investigaciones sugieren que podrían ser mucho más antiguas, tal vez incluso de los siglos 7 u 8. Además, resulta sorprendente que todas estas iglesias hayan sido construidas en un periodo de tan solo 25 años. Esta información nos lleva a reflexionar sobre la habilidad y la dedicación requeridas para llevar a cabo semejante hazaña arquitectónica en un lapso de tiempo relativamente corto. Número 5. Machu Picchu. Como ya se ha establecido, hay muchas ciudades y lugares míticos e históricamente importantes que se siguen descubriendo incluso hoy en día. Pero uno de los que sigue desconcertando al mundo y haciendo que todo el mundo se pregunte más sobre los tiempos antiguos es Machu Picchu, en Perú. Este gran hallazgo de todos los tiempos es la ciudad perdida de los incas, y se alza a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Una de las razones por las que es tan especial, incluso en términos arqueológicos, es que se trata de una ciudad increíblemente avanzada para su época. Los campos en terrazas finamente labrados en piedra y el sofisticado sistema de irrigación del lugar dan testimonio de la destreza arquitectónica, agrícola y de ingeniería de la civilización inca. Además, si nos fijamos en cómo estaba construida la ciudad, no solo estaba cohesionada, sino que estaba compuesta por zonas en las que se vivía o se realizaban determinados tipos de trabajo. Sin embargo, uno de los mayores misterios de Machu Picchu es simplemente algunos de los detalles más finos que no fueron registrados. El pueblo inca no tenía escritura, por lo que no hay registros de lo que sucedió en la ciudad ni de sus gobernantes o habitantes. Después de ser abandonada por el imperio inca, la gente cercana se acostumbró y no le dio importancia. En 1911, el arqueólogo Hiram Bingham descubrió el lugar gracias a los consejos de los lugareños, lo que cambió todo. Ahora, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y está protegido. Esto es beneficioso porque todavía hay muchas personas interesadas en estudiarlo. Número 4. El ejército de terracota. Las tumbas de los líderes caídos son siempre una prioridad para los arqueólogos, ya que no solo pueden aprender sobre las ceremonias funerarias de la cultura antigua, sino que pueden aprender más sobre las personas que fueron enterradas dentro de las propias tumbas. Esta es la tumba del primer emperador de China, y fue él quien unificó las facciones enfrentadas en una sola nación que sigue en pie hoy en día. Sin duda, el emperador tenía una tumba impresionante que fue descubierta en 1974 por unos campesinos que encontraron fragmentos de arcilla en el suelo. Se llevó a cabo un proyecto a gran escala y se descubrió la tumba del emperador, junto con miles de habitantes más. Esto se debe a que en esa tumba se encontraba el legendario ejército de terracota, una enorme colección de más de 8.000 estatuas que protegían al emperador en la otra vida. Cada una de estas estatuas fue hecha con gran esfuerzo y durabilidad. Los soldados tenían más de 40.000 armas bien conservadas, hechas de bronce. Hay dos aspectos destacados en esta historia. Primero, el emperador, obsesionado con la inmortalidad, murió al beber mercurio. Por eso se construyó el ejército, para acompañarlo en la otra vida. Segundo, a pesar de haber encontrado la tumba, aún no se ha abierto debido a la aprobación del gobierno y al perfecto sellado, sin saber qué ocurriría si se abre. Número 3. Tikal. De todas las civilizaciones antiguas que han desaparecido misteriosamente, los mayas son los que han dejado los mayores signos de interrogación. Eran una civilización masiva y altamente avanzada que aparentemente se esfumó en una nube de humo, dejando atrás todas sus impresionantes ciudades y monumentos arquitectónicos para ser descubiertos e investigados más tarde. Uno de esos lugares fascinantes es Tikal, ubicado en la actual Guatemala, y que ha sido objeto de amplios estudios desde al menos la década de 1950. Tikal, con su rica historia y su patrimonio cultural invaluable, ha sido reconocido como un tesoro nacional y ahora forma parte de un parque nacional del país. Los arqueólogos y expertos continúan explorando y desentrañando los secretos de esta antigua ciudad maya, lo que nos permite comprender mejor el legado perdido de esta civilización extraordinaria.
Se cree ampliamente que Tikal fue un área cultural de gran importancia para el Imperio Maya. Hoy en día, Tikal es considerado uno de los yacimientos arqueológicos más estudiados y fascinantes del mundo. Su extensión es tan vasta que es muy probable que existan numerosos yacimientos arqueológicos aún por descubrir. Sin lugar a dudas, la gente continuará sintiendo un gran entusiasmo por encontrar cada uno de estos tesoros ocultos. Número 2. Göbekli Tepe. Como dije en la introducción, nunca se sabe lo que se va a encontrar en un yacimiento arqueológico hasta que se empieza a excavar. Y Göbekli Tepe es un excelente ejemplo de ese concepto. Su descubrimiento se produjo en la década de 1960 y a medida que la gente iba excavando, se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más antiguo de lo que preveía. Algunos creen que es el primer templo del mundo y que es 6.000 años más antiguo que Stonehenge, y eso es bastante antiguo. El propio Göbekli Tepe se encuentra en Turquía. La razón por la que muchos se sorprendieron es que esto implicaría que fue construido en una época en la que la humanidad no era experta en construcción. Aunque existen civilizaciones antiguas, estas no se construyeron de manera casual en un solo día. Fue un proceso para alcanzar el nivel de habilidad visto en las construcciones antiguas. En este periodo, la humanidad logró construir Göbekli Tepe, a pesar de que parecía imposible. Fue construido alrededor del 9508 a.C., en el Neolítico, una época en la que no se sabía cómo hacer cerámica. Además, los megalitos en el sitio están decorados con imágenes de personas, animales y ropa, lo que añade aún más asombro y misterio. Algunos arqueólogos creen que este podría ser uno de los asentamientos más antiguos del mundo. En resumen, es algo realmente especial. Número 1. Hal Saflieni Hypogeum. Hay una amplia variedad de estructuras que los arqueólogos buscan en sus investigaciones, dependiendo de la civilización en cuestión. Entre estas estructuras se encuentra la necrópolis, un lugar utilizado para enterrar a los difuntos como una forma de honrarlos y mantenerlos cerca de sus seres queridos o de otros miembros de su especie. Sin embargo, lo que hace que esta necrópolis sea especialmente destacada es el hecho de que es la única necrópolis neolítica conocida en toda Europa. Esta singularidad la convierte en un lugar de gran importancia histórica y arqueológica, proporcionando valiosos conocimientos sobre la vida y las prácticas funerarias de esa época. Esto es especialmente relevante debido a que se descubrió bajo la isla de Malta, ubicada en el mar Mediterráneo, a una corta distancia de la capital de la isla. Se trata de una vasta red de túneles subterráneos que alberga numerosos compartimentos. Además, me gustaría destacar que me encantaría conocer su opinión al respecto, por lo que le invito a compartirla en la sección de comentarios que se encuentra más abajo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.